Conocemos personas analíticas todo el tiempo. Vemos su percepción. No es seguir patrones ni reglas. Es observar. Pensar por ti mismo, tener un caso para cada cosa que se te presente. No es ingenio, no es ingenio. No, es saber qué observar. Comenzamos este relato donde nuestro protagonista, August Dupin, se encuentra con su amigo, y en este caso narrador desconocido, con el que comparte su alquiler en París. Un día después conseguimos a los dos amigos caminando por la calle, disfrutando de sus conversaciones y analogías del día, cuando consiguen un artículo en el que hablaban sobre los crímenes desarrollados en la calle Morgue. Los sucesos comenzaron la mañana de ese mismo día. Desde esa misma mañana los gritos se escuchaban desde el piso 4 del edificio. Desde entonces los vecinos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para abrir la puerta. Pero cuando abrieron, lograron entrar. Y lo que consiguieron fue una mujer demacrada, metida cabeza abajo dentro de la chimenea. Y luego, cuando fueron al patio trasero, consiguieron a la madre, decapitada. No sabían quién había hecho estos sucesos. El caso de la calle Morgue había sido investigado por la policía parisense, quien a través de muchas investigaciones y entrevistas de hasta más de 12 personas, igual no habían conseguido ni quién ni por qué razones había realizado este hecho. Darse este caso, Dupin decide tomar riendas de esto y comenzar a hacer su propia investigación, donde él mismo va y observa todas las afueras de la casa, por dentro, y va investigando, donde su analogía lo ayuda mucho. Dupin estaba seguro que la policía no iba a poder conseguir nada, ya que su costumbre de estar siempre observando las cosas tan profundamente no le iban a permitir conseguirlo con determinación. Por eso, durante todo el desarrollo de Dupin, al final nos cuentan cómo él consigue la entrada y salida del asesino y las causas de este. Finalmente, Dupin consigue el resultado de esto. Al final, había sido un orangután, traído por un marinero desde islas muy lejanas. Él se lo había quedado para venderlo, pero una noche este orangután se escapó, y durante la persecución, este entró por la ventana a la habitación donde la vieja y su hija se encontraban. Lamentablemente, estas fueron las que sufrieron el peor destino, simplemente por un accidente del orangután. Bueno, comenzaremos el análisis de los sucesos en este cuento, comenzando, según las notas aquí, tomando en cuenta que es un cuento principalmente de un tema de suspenso y policíaco, ya que siempre se mantiene una constante investigación que nos mantiene al tanto y preocupados por lo que se va a descubrir después. También podemos destacar que es un cuento desarrollado con una narración en primera persona. Este lo realiza el amigo y confidente de nuestro protagonista Dupin, quien se la pasa oyendo todas sus teorías e investigaciones en este caso. Seguimos aquí también hablando sobre todos los otros personajes, que me basaré principalmente en los protagonistas, ya que los otros, como los policías, que son nuestros investigadores, nuestras víctimas de toda esta historia, el marinero y el causante de todo, por supuesto, nuestro orangután, lo que realizan son variedad de sucesos, aunque no se desarrollan en ninguna conversación que nos haga pensar cómo es su actitud. Por tanto, hablaré más que nada sobre Dupin y su compañero, que siempre van desarrollando un léxico en el que el lenguaje siempre es muy culto y muy teórico en la especie de análisis que van desarrollando. Sin embargo, estos siguen siendo bastante distintos, ya que Dupin se la pasa siempre sumido en su cabeza pensando en la investigación, lo que falta, las teorías que le faltan, mientras que su amigo lo que hace es escuchar sin mostrar ningún sentido de interés ni intriga. Seguimos aquí desarrollando la estructura de la historia. Como esta no es nuestra primera historia desarrollada de Poe,
podemos calificar que ya este tiene una estructura muy apasionada en la que suele ocurrir un suceso al principio, luego comienza una intriga que afecta a toda la sociedad, los investigadores después se desarrolla toda una teoría de investigación y el final en el que se muestra toda la realidad del porqué de este suceso. En especial esto se pudo ver mucho ya que en la presentación de Dupin se nota que es también partícipe del cuento de la carta robada. Y para finalizar tenemos por aquí, a mí personalmente no me agrada mucho este tipo de temas en el que se ve mucho la crueldad así muy específica, por tanto desarrollar y leer este cuento no fue muy de mi agrado, es algo incómodo que no es de mi gusto. Seguimos, es impresionante, por supuesto, la pasión con la que se muestra Dupin al hablar sobre todas sus teorías. Está tan sumido en sus teoremas que no deja a los demás hablar ni pensar. Y por último quería destacar que me pareció muy chistoso, en especial la teoría que se realizan sobre las personas que habían oído las voces en el piso de arriba, ya que estos siempre eran de nacionalidades distintas con distintos tipos de experiencia en los lenguajes. La teoría de Dupin señala que estos siempre culpaban al extranjero del idioma que ellos no conocían, porque sería como inculpar o traicionar a su nacionalidad, decir que uno de los que estuviesen allá arriba fueran unos de su país. Comenzamos hablando sobre el amor a primera vista. Algo tan hermoso, completo, lleno, duradero, algo que cualquiera quisiera vivir. Tan bonito. Pero en esta historia podemos contar un caso distinto. Comenzamos este cuento presentando a nuestro narrador y protagonista, Napoleón Bonaparte, quien después de haber obtenido una gran herencia debió cambiar su apellido a Simpson, dejando atrás un gran legado de apellidos Mozart, Bossart, Crossart y Frossart. También podemos decir variedad de características de este, que aparte de ser muy alto, esbelto y hermoso con cabello negro, posee unos grandes ojos que lamentablemente tienen una miopía que iba arruinando su vista. Fue en ese momento en lo que lo más inesperado comenzó. Nuestro joven Simpson había visto una mujer, según él divina, allá abajo en la ópera. Esta también lo vio a él, y durante toda la obra se quedaron observándose, uno al otro. Sabían que se gustaban, el amor era definitivo. No prestaron ni la más mínima atención a la presentación que se estaba dando. Nunca se dejaron de ver. Tras preguntarle a su compañero Talbot, este le dijo que la señorita era Madame Lalande, conocida como una de las mayores bellezas en París, y que sería un honor para él presentársela el día siguiente. Lamentablemente, después de la huida de Talbot, Simpson nunca pudo encontrarse con su amada. Muy decepcionado, pero no perdió la fe. Se dispuso a buscarla, la siguió hasta su casa y un día, con mucho valor, le mandó una carta, declarándole todo su amor y su miedo de no volverla a ver. Por fortuna para él, tanto la carta como el amor por él habían sido correspondidos. Una noche en la plaza ellos se encontraron y no pudieron parar de hablar. Hablaron toda la noche sobre el amor que tenía uno sobre el otro y la pasión, hasta que, incluso en la casa de Madame, este le pidió matrimonio, con la condición de que a partir de ese momento comenzaría a utilizar los lentes que tanto necesitaba para ver. Luego de la boda planificada por Talbot, los dos se dirigieron hacia el este, donde comenzarían su gira,
En su primera parada de desayuno, Lalaine le recordó ahora a su esposo que debía utilizar los lentes que había prometido. Pero cuando éste se los puso, lo que pudo ver era una anciana. Esto espantó al joven Simpson. ¿Sabe cómo podía su joven amada ser ahora una anciana? La Madame, ya indignada, le reclamó, porque ella había tenido todo este tiempo 82 años. Y comenzó a explicarle que no, que ella había tenido ya 2 matrimonios. El primero con el señor Mozart. Le contó toda la historia de esta generación hasta llegar a Napoleón Bonaparte. Impactado, Simpson le pidió ahora a su conocida tatarabuela que le diera una explicación. Ella junto a Talbot al final le explicaron que todo era una broma. Ellos sabían que ella estaba relacionado con él y que la verdad ellos no habían estado casados, sino que había sido comprometido Simpson con la verdadera Madame Lalaine, quien era la hija de una amiga de su tatarabuela, con el cual a partir de ese momento vivieron felices. Vamos al análisis de este cuento, primero destacando la estructura. Este es un cuento romántico, que al principio va desarrollándose completamente realista. No hay nada que nos parezca inverosímil ni nos ponga a dudar, pero al final, cuando conocemos el verdadero secreto de que la señora al final era su tatarabuela, nos hace dudar, o sea, que es real, cómo el señor no pudo haberse dado cuenta de que esta era una anciana y no una joven. Es muy extraño. Este cuento es narrado en primera persona por Napoleón Bonaparte, nuestro protagonista también, que por primera vez es un narrador conocido por todos. A diferencia de todas las historias de Poe, podemos diferenciar que este es conocido, conocemos su nombre, su procedencia, características físicas propias. Luego también tenemos a todos los otros personajes que son muy bien desarrollados. Se nota que todos tienen su estructura concreta y saben cómo son. Todos estos van desarrollando un léxico muy culto, donde desarrollan principalmente temas de conversación sobre el amor y la pasión que se siente ante él. Por último, quería agregar, como opiniones propias, lo interesante que parece que el amor sea de verdad ciego. La teoría comprobada. El señor no podía ver, Bonaparte no podía ver, y por eso amaba tanto a la señora, pero en cuanto se pone los lentes, el físico lo destruye todo, pierde todo el amor y el sentimiento que tenía por ella. Y por último, me parecía muy gracioso cómo la tatarabuela pudo contenerse a no decirlo. Él sabía que él lo creía que era una señora joven, que sería su amor verdadero, que se casarían. ¿Cómo contuvo no decírselo? O sea, es como un punto muy divertido en la historia.